Selección nacional, información de fútbol femenino, de punta y para arriba, los sábados de 13 a 15. La programación de Radiarte se renueva. Sábados. A ver, ¿qué onda? Te invita a conocer la vida y obra de diferentes músicos, tanto locales como internacionales, desde sus primeras canciones hasta sus éxitos. La programación de Radiarte se renueva. Domingos, de 21 a 23. Solo quedamos tres. Un programa de interés general que analiza los temas de actualidad con información, entrevistas en vivo, música y humor. Solo quedamos tres. Los domingos, de 21 a 23. La programación de Radiarte se renueva. Lunes. Tiempos de fe y luz. Todos los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. Un espacio para interactuar a través de la energía y la evidencia. Tarot con el público. Cadena de oración. Hablamos temas generales y diversos de religión, además de sugerir ciertos tipos de ayuda, emocional y espiritual. Tiempos de fe y luz. Cada 15 días. Los lunes. Por Radiarte. La programación de Radiarte se renueva. Los lunes, cada 15 días. No te sientas solo. Un programa para hablar e interactuar con los oyentes sobre salud mental, patologías, discapacidades. Un programa de autoayuda y sugerencia para enfrentar el diario vivir. No te sientas solo. Los lunes, cada 15 días, de 20 a 21 horas. ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros. Tenemos una propuesta para ti. 095 11 75 49. 095 11 75 49. Comunicate radiarte.com. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. Radiarte. Ahora en Radiarte, todos los viernes, en su horario habitual de 20 a 22 horas, Momo Crónicas. Todo sobre Murga Joven, Carnaval de las Promesas y Carnaval Mayor. Como hace 10 años, un programa único. Momo Crónicas. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube. La programación de Radiarte se renueva. Sábados, 11 de la mañana. No hay más nada, un periodístico de interés general con las noticias más destacadas de la semana y el análisis de las mismas. Entrevistas a diferentes personajes de la política y la cultura. También tenemos un espacio con info de carnaval y deporte. Los sábados, a partir de las 11. No hay más nada. Por Radiarte. La programación de Radiarte se renueva. Sábados, de punta y para arriba. De 13 a 15, un programa de actualidad deportiva, sobre todo básquetbol y fútbol. Mucho debate y mucha opinión. Análisis del campeonato uruguayo y copas internacionales. Selección nacional, información de fútbol femenino. De punta y para arriba. Los sábados de 13 a 15. La programación de Radiarte se renueva. Sábados. A ver, ¿qué onda? Te invita a conocer la vida y obra de diferentes músicos, tanto locales como internacionales, desde sus primeras canciones hasta sus éxitos más recientes. Los sábados a las 16 horas. A ver, ¿qué onda? La programación de Radiarte se renueva. Todos los sábados a partir de las 20 horas. El show debe continuar con toda la información, columnas de salud integral, mujeres de negro y mucho más. El show debe continuar. Sábados, 20 horas, por Radiarte. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Qué quiere que le diga? Un programa.
Desde el kilómetro cero del centro de Montevideo, desde los estudios de Radio Arte, largamos otro programa especialísimo de un velero llamado Libertad. 2 debutantes absolutos. ¿Qué categoría? El profesor Julio Vaz, Rafa de Marco y los locales ya, Lole Hierro y Jorge Pereira. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Pereira. Buenas tardes, Germán. Hola, Lole, tanto tiempo. Ayer nos vimos, compadre. Ayer nos vimos en el partido. Gracias, Rafa, por estar acá, el primero de muchos programas. No, un placer compartir esta mesa preciosa. Y ya estamos esperando la conexión con nuestro padrino, Buenas noches. ¿cómo el estás? inefable Eduardo Loe del Soca. Arriba, arriba. Yo te estaba diciendo, Eduardo, días pasados que hablamos, la gente habla, se pregunta, comenta cómo el Partido Colorado ha sido un partido de gobierno. Creo que las razones son obvias, claras, para unos más, para unos menos. Un gran secreto tonto, pero secreto al fin, es que el partido es un partido de ideas. Y es más que eso, un partido de encuentro de ideas. Yo en algún momento perdí los referentes de eso. En los últimos 2 o 3 años estuve muy enfrentado a un sector del Partido Colorado que no generaba sus votos en favor de la ley de tenencia compartida. Y es bravo mantenerse neutral o tener sangre fría o ser objetivo cuando se trata absolutamente de algo por lo cual estás luchando mucho tiempo. Y yo perdí los referentes y generé momentos extremos con algunos muy buenos legisladores como son de Ciudadanos. En lo personal, yo di vuelta a la página, voy a tener una charla con todos. Para mí hay que seguir mirando hacia adelante. Y vuelvo solo a lo primero, un partido de ideas que nunca estuvo encerrado en un dogmatismo. Nunca fue ni una secta, ni un grupo escogido de conspiradores. Fue un partido con gente hacia un lado del espectro, hacia otro, en el centro, todos bajo un mismo cielo colorado. ¿Con qué no nos podemos arrancar en la discusión, Eduardo? Se nos quedó Eduardo. Rafa. Adelante, Rafa. Se nos quedó. Ya volverá. Bueno, la propia historia marca lo que ha sido el Partido Colorado, que durante 93 años gobernó casi en forma ininterrumpida, exceptuando un pequeño periodo apenas comenzada nuestra república en el 30. Y después, uno que ha leído y se ha nutrido lo más que ha podido de estos temas, es lo que tú decías en la introducción, un partido de ideas. Por supuesto que habiendo existido una persona del altísimo perfil de don José Valle Ordóñez, fue un faro imitado en muchísimas partes de Latinoamérica, y me gustaría darle la palabra al profesor, que seguramente va a ampliar muchísimo este concepto. No, quizá sea muy polémico lo que yo puedo agregar. En primer lugar, y no vine a hablar de mí, lo cual sería jactancioso, yo no estoy graduado, lo digo porque hay mucha comadreja cívica suelta que va a ver esto y enseguida van a salir con los colmillos en la yugular de alguien. Y voy a decir por qué, y no hablo más de mí. Yo iba a Facultad de Humanidades y los que iban en los 60 a cambiar el mundo, yo soy de la generación del padre de él, tengo 76, lo cumplo todo día. Los que iban a cambiar el mundo andaban haciendo fuegos artificiales en el laboratorio de química. Se podrán imaginar cómo terminó todo y lo que costó. No se reabrió hasta bien entrado el gobierno de Julio María, la Facultad de Humanidades. Bien entrado, no me acuerdo exactamente la fecha. Eso impidió que yo siguiera con los estudios y bueno, tuve que encarrilarme en la vida en otras actividades, ¿no? Ahora, ¿cuántos años dio clase usted, profesor? Y yo di desde el 75 hasta el 94, interrumpido por una destitución, por ser ballista.
20 años. No las di, me lo reconocieron por ser ballista. Íbamos al diario El Día a ver al papá de él, cuando era secretario de redacción. Secretario de Redacción. Exacto. Un día, el 15 de julio del 77, se hace un homenaje a don Luis, el padre de Jorge, y nos reunimos en el cementerio sobre su tumba. Toda la vieja guardia nuestra de la juventud de la 15 eran aquellos años, ¿no? Y, Sí, y yo era chiquito y terminé preso. bueno, la resumiste, Amigo querido. la resumiste. Y por supuesto que todos destituidos, de los que éramos Y, funcionarios públicos. y cursé la facultad con categoría B. Exacto, exacto. Ya dijiste todo entonces. Y bueno, sigo al lado de Julio María. Jorge se veía poco porque siempre Jorge andaba a monte, andaba por el interior, por todos lados. Y cuando volvimos a la democracia me fui a vivir a Rivera. Ahora, la pregunta tuya era ¿por qué el partido? ¿Cómo lo veo? Como el partido que nace prácticamente como un faro de la República, después tantas de las medidas, que son muchísimas, de Valle Ordóñez, fueron una luz después copiada por varias democracias de América Latina, porque fue un hombre, un visionario adelantado a su tiempo, décadas. Quizá ustedes lo inviten más. Don Pepe, el cual para mí es venerado, por usar una palabra no religiosa, encontró un campo fértil en un terreno que ya habían surcado Rivera, José Pedro Varela. Exactamente. La Torre, que hay que decirlo, por eso quizá no me inviten más, y no quiero, no quiero saber No hay problema, el profesor. calitrón y los antialérgicos que alguno que me escuche pueda empezar a tomar, porque como hay índex, hay cosas que están prohibido decirlas, y yo lamentablemente las digo, a esta altura estoy por sobre el bien y el mal. Uno no las ha pasado bien, soy un tipo feliz, no soy un triunfador en la vida, pero soy un tipo feliz. Y ideológicamente puedo hablar de muchas cosas desde el punto de vista, no de la doctrina, no soy un profundo estudioso de las doctrinas, pero haber visto vi mucho, muchísimo. Yo empecé en el año 62 doblando listas a la vuelta de casa Germán en un club de Donato Cartolano, que era un diputado de la lista 15 de don Luis. Es decir, mucho antes que apareciera. A la vera de don Luis estaba Lalo Pasaguirre, estaba Julio María y estaba Selmar, me acuerdo. Y en el diario Acción, que estaba Justino, el portero, el moreno, el morocho aquel famoso. Tu padre sabe bien, si me escucha. Ahora, ¿cómo lo veo el partido? ¿Te Chito Cardoso de la Cuarta de Fierro? Sí, me acordaré. Después fuera de micrófono hablamos algunas cosas. Las anécdotas que dejó Chito. No, la Cuarta de Fierro era aparte en una zona clave que Además, se movía en Montevideo. Éramos chicos durante la dictadura, Chito Cardoso en el hipódromo, y de esto Rafita se debe acordar, siempre nos hablaba de cosas que a nosotros nos fascinaban. Exacto. Teníamos 14, 15, 17 Exacto. años y nos encontrábamos con el Chito Cardoso en la Pelús y él Exacto. nos contaba cosas tan importantes de la vida. Ya que hablas de Turf, supongo que si te gusta, yo que ya estoy viendo el disco, como decimos los que nos gustan los tungos, y puedo hablar de cosas que vi, no tanto de las recientes, porque yo al haberme ido tengo la trayectoria de Tabaré Viera y eso, que Rivera ha seguido siendo el baluarte único del partido, al margen de un sinfín de coincidencias, también un sinfín de discrepancias con Tabaré, ¿no? Pero, lógico, Tabaré es otra generación. Lole. Y no vamos a hablar acá de... Vamos con Lole ahora un rato. Y enseguida vamos con Eduardo. Vos me dijiste de qué íbamos a hablar, y como siempre pasa, cuando hablamos de la ciudad del Partido Colorado, empezamos a pensar en Valle Ordóñez, yo traje esto. Arriba Lole. Rivera. Rivera. En 1832, Juan Manuel de Rosas le exige a Rivera que no hablen mal de él en los diarios. Entonces Rivera le responde con un decreto que dice: la absoluta libertad de opinar y publicar opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas. Pero este derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han
de ejercerlo conserva el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo. Para asegurar esto, Rivera, presidente, miren lo que... Yo leo esto y es brutal, en la época aquella, ¿no? Los ataques de cualquier género que se dirijan por la imprenta, sea contra mi persona, o sea, el presidente, las de mis secretarios o contra los actos administrativos, no quedan sujetos a responsabilidad alguna. Y para asegurar esta declaración, yo y mis secretarios renunciamos, mientras yo esté en el mando, a la protección de la ley actual y todo otro medio de vindicación. Decreto número 11 del 17 de noviembre de 1838. Ahí nace el espíritu liberal del Partido Colorado. Con Rivera. Con Rivera, sí. Un oriental liso y llano, como escribió Marta. Exactamente. Estoy hablando de Marta Canesa, Tal cual. que la Absolutamente. venero Jorge, entrañablemente. resume, Eduardo. Yo cuando pienso en el Partido Colorado, pienso en una época que viví muy intensamente, ¿no? Era estudiante, tendría unos 14 años por ahí, y hubo un presidente acá que fue el que salvó esta nación. Un presidente que le secuestraron 3 embajadores. Con la presión de 3 embajadas, él dijo que no negociaba con terroristas. Don Jorge Pacheco. Un demócrata. Un demócrata y un verdadero oriental. Creo que algún día le rendirán el tributo que se merece y no lo tendremos oculto, porque en realidad gracias a él hoy no tenemos un barbudo mandando acá y nosotros luchando para tratar de sacarlo. Por supuesto, Jorge, lo vamos a hacer. Adelante, doctor Eduardo Loer El Soca. ¿Qué resumen puede hacer de esto que hemos conversado acá? Sí, creo que en estos primeros minutos del programa, como muchas veces pasa, los recuerdos y las emociones son las cosas que se notan más. Pero tratando un poquito de ceñirnos al origen de la pregunta y a lo que decía Lole, el Partido Colorado es un partido variado, es un partido de ideas y es un partido que ha sido lo que ha sido porque desde su comienzo recoge las causas populares. Yo diría al Partido Colorado probablemente naciendo en 1817, cuando Artigas y sus capitanes y sus lugartenientes ya ven que no van a poder enfrentar exitosamente a la invasión portuguesa. Entonces hay algunos jefes, como los hermanos Oribe, Bauzá y Lavalleja, que toman partido y se van junto con Alvear a Buenos Aires y toman grados militares del ejército bonaerense. Y Rivera queda junto con Artigas, principalmente porque defienden la causa popular de las tierras que ellos habían dado a los revolucionarios. Mientras que los otros jefes se van con Alvear y con el gobierno de Buenos Aires, que lo que buscaban era reivindicar los títulos de tierras dados por el virreinato y obliterar así a los donatarios artiguistas. Ahí surge claramente el Partido Colorado como voz y caja de resonancia de las causas populares. Luego viene todo lo que viene, es ese Partido Colorado Liberal que funda la República, es Rivera que hace posible la fundación del Uruguay independiente al conquistar las Misiones y tener, aunque no estaba en la mesa de negociación, la prenda de cambio necesaria. Y luego ese Partido Colorado que construye a lo largo del siglo XIX un Estado que, a pesar de ser extremadamente frágil en lo económico, es exitoso en forma política y lo cual puede entonces existir.
Y no hay que olvidarse que Valle y Ordóñez hereda un país construido por el Partido Colorado con grandes figuras, por ejemplo, por citar algunas, Venancio Flores, que es el que defiende la causa liberal de la Cuenca del Plata cuando el modelo jesuítico misionero autoritario del mariscal López del Paraguay intenta invadirnos. Es ese país que mantiene sus instituciones. Luego La Torre, que era de origen colorado, le guste a la gente o no le guste, hace un gran gobierno, genera otro estado más de la secularización del Estado, ordena lo que es la campaña que era el modo rebelde del país y sobre todo trae a José Pedro Varela, que es el que termina con el autoritarismo en el Uruguay a través de la educación. Y hay otros más, no hay que olvidarnos tampoco de Iriarte Borda, que es el que funda el Banco República, que extiende las vías ferroviarias hasta Colonia y Mercedes, que es el que nacionaliza la producción por primera vez de energía, que antes la energía eléctrica eran de compañías inglesas que se traían hasta siquiera el carbón. Es decir, y llega a un momento en donde el Uruguay tiene la caja llena, y entonces sí, viene Valle y Ordóñez y hace lo que hace, siendo electo y beneficiándose de lo que fue la Constitución del 30, ¿verdad? Es decir, el Partido Colorado siempre ha recogido las causas populares y ha modelado a la sociedad uruguaya para poder enfrentar al futuro, ha guiado a la sociedad uruguaya a enfrentar al futuro. Por eso es lo que es, por eso tiene opiniones diversas y por eso tiene puntos de acuerdo común que hace que, aunque haya diversidad de opinión en temas puntuales, siempre hay una unidad troncal de su origen liberal como generador de esta república. Rafa. No, es difícil agregar algo a todo lo que tú has dicho, que ha sido una espléndida reseña histórica de cosas que lamentablemente ya no se enseñan. El profesor sabe que eso en ningún lado se puede escuchar. En las aulas los chicos desconocen todo lo que Eduardo habló. Nosotros, los un poco más veteranos, de 60 y más, lo hemos vivido en la época pre-dictadura, con el gobierno de Gestido, aunque fue breve, después el gobierno de Pacheco Areco, que coincido plenamente con el amigo, que fue estupendo, lleno de dificultades, no pudo tener más, y sin embargo las afrontó con una categoría y nunca valorado como corresponde, porque hay una idea que se quiso crear en aquel momento de los 68, 9, 70, como que era una persona poco culta, como que era un bruto para que le gustaba el boxeo, y la gente no sabe que era un profesor de matemática, amante de la literatura, de la filosofía, un hombre espléndido. Pero reitero al principio, muy difícil agregar algo a lo dicho por el doctor Eduardo Loedel, porque bueno, él es un estudioso del tema y está muy empapado sobre cosas, sobre todo las del siglo XIX, que es muy difícil dominarlas. De paso, doctor Laposta. Profesor, adelante. Me puedo tomar el atrevimiento de agregar un nombre, que hay que mirar lo que fue su presidencia. Lorenzo, el padre de don Pepe. Hay un libro del profesor, doctor en historia, Marcos Cantera Carlomagno, amigo personal de Jorge Valle, que se llama Lorenzo. Ahí está todo lo que fue Lorenzo. Es decir, Valle no llega porque apareció espontáneamente. Es decir, hay algo, un terreno arado y roturado antes, que fue lo que permitió que don Pepe, no le estoy quitando a don Pepe, por favor, no. Pero habla de un terreno fértil anterior. Yo siempre digo, y esta frase, esta expresión es mía, don Pepe creó un cristianismo agnóstico. Para mí es lo más sagrado que tiene este país. Lole Jorge Pereira. Lole y Jorge Pereira. No, sin duda, la historia de las ideas del Partido Colorado es una construcción permanente. Claro, lo que significa Valle de Ordóñez, lo decimos para Uruguay, que ya está impregnado en la sociedad
y que trascienda el Partido Colorado hace que nos centremos en eso, pero todo lo que se está hablando acá es así. Desde el espíritu liberal, desde Rivera hasta toda la construcción de ese Estado, como decía el Mufa, con las personas que ustedes han nombrado y con las cosas que han hecho. Y después, bueno, llega el vallismo, que con don Pepe, evidentemente, se crea primero la primera socialdemocracia real del mundo. Esto es así. En Europa no había. En Europa no había, exactamente. Perdóname que te corte. Y no, por favor. Y bueno, desde ahí conceptos muy importantes. El concepto de la laicidad republicana, por favor, es una cosa que impregnada en nuestro ser. El concepto de la solidaridad social, con la extensión de todos los derechos. Porque ahora hablamos de la agenda de derechos, pero en este país la agenda de derechos la ha hecho el vallismo. Pero, entonces, por favor. Es así. Entonces, la construcción de las ideas. A mí me da la impresión de que está muy bien reivindicar desde el principio de la historia, centrar en lo que fue Valle de Ordóñez, porque creó el Uruguay moderno, pero tener en cuenta esto que estaban hablando. La sensibilidad, y perdón que corte, yo soy muy pasional, discúlpenme. La sensibilidad de los Pepe la resumo en dos palabras finales de un decreto de él. Para tormento de los animales, cuando prohíbe las corridas de toros. Sí. Me acordaba en Colonia, que yo fui hace poco con mi compañero. Hasta ahí llegó la sensibilidad. Cuando hoy uno va a Centroamérica y al resto en Europa, en España fundamentalmente, sigue habiendo corridas de toros, ¿no? Hasta en eso. Creo que Cataluña pusieron de vuelta. Don Pepe no se le escapó nada. Nadan esos detalles. Nada. El humanismo, el sentido humanista que tiene este país, nace de ahí. Y perdóname, no quiero monopolizar. Don Pepe fue un regazo. Porque a mí me gusta escarbar. Bueno, hoy en día la sed de conocimiento no aparece, uno no la ve por ningún lado, la gente menor de 45 años. Debe haber, no hablo de todos, pero es lamentable, ¿no? Fue el regazo de Brum, de Grauer y de don Domingo Arena. La cuestión social. Claro. Jorge, y vamos con Mufa. Estamos hilando a grandes ligas, estamos en las grandes ligas, ¿eh? Sí, yo, bueno, me gustaría volver un poquito ahora a la actualidad, y bueno, ver que hemos tenido grandes senadores, ¿no? En el partido, digo, creo que el último gran senador fue Pedro Bordaberry, ¿no? Legisló hasta sobre la bolsa de nylon. Que nos tenía atosigado el nylon en este país. Digo, lo que pasa es que el partido le cuesta a veces reconocer las grandes figuras que tiene, ¿no? Como le pasó a Pacheco, como pienso que le pasó un poco a Pedro también, que fue uno de los que trabajó más en la Cámara durante todo el periodo, y bueno, el Partido Colorado es eso, ¿no? Es discrepancia y unidad, y bueno, y cambio de ideas. El tema es volver a unar lo que está desperdigado, ¿no? Eduardo, partido de ideas y de encuentro de ideas. Mira, déjame empezar un poquito más atrás. Los que tuvimos la suerte de cruzar algunos años de la educación nuestra, por ejemplo, con maestras del calibre de la madre de Rafael de Marco, que está ahí sentado, uno aprendía los valores en los cuales se transcurría la convivencia republicana. El Partido Colorado siempre fue un partido de ideas. Fue el que encarnó las ideas liberales,
en el siglo XIX, y fue el partido que encarnó las ideas racionalistas, espiritualistas, al comienzo del siglo XX, el fin del siglo XIX, a través de aquella maravillosa juventud del Ateneo, que se dedicó durante los años de la dictadura de Santos, además de conspirar, a debatir intensamente de cuál era el ideal de la humanidad, el ideal de la vida para la humanidad toda, cuál era la finalidad del ser, qué estaba por encima, si el ser o si estaba, por ejemplo, el Estado. Y en ese libro que hacía referencia el colega, el libro de Lorenzo, escrito por Cantera Carlos Magno, se ve claramente cuál era